Ok, ahora tenemos un voltaje de 6 coseno de omega t más un ángulo de, bueno, un ángulo de menos 30 grados y un capacitor de 50 microfarads. Nos piden encontrar la corriente del capacitor en su forma del dominio del tiempo. ¿Qué es lo que haríamos? Pues aplicaríamos lo mismo que acabamos de ver. Primero, con omega, aquí faltó, omega vale 100. No sé. Entrada. ¿Cuál es el valor de omega? Pues son los 100. 100. ¿Y cómo te quedaría el voltaje? En su forma fasorial. Seis. Ángulo de 30 grados. Ángulo de menos 30. Si vemos la fórmula para poder obtener la corriente de un capacitor, pues sería la de corriente es igual a voltaje por J omega C. Si sustituyo valores, el voltaje es 6 con el ángulo de 30 grados, bueno, menos 30 grados, y el otro sería J omega que vale 100 por los 50 microfarads. ¿Cuánto da esa operación? Pues se daría que aquí son los 6 menos 30 grados. Aquí te quedaría J 5 milis. Hicimos la conversión, porque recuerden que está en forma rectangular, hay que pasar a forma polar para que podamos multiplicar. Te quedaría que aquí son 6 con menos 30 grados de 5 milis con un ángulo de 90. Hacemos la multiplicación. 6 por 5 nos daría 30. Entonces, en forma fasorial, nos quedarían los 30 con un ángulo de 60 miliamperes. ¿Por qué milis? Porque voy arrastrando esta parte de milis desde que eran los microfarads. Pero pues, nos pidieron su forma, bueno, la corriente dominio del tiempo. ¿Cómo nos quedaría esa corriente en dominio del tiempo? Treinta por el coseno. Sería 30 por el coseno. 100. 100t, recuerda que dices a t. Más los 60. Y esto está en milis, serían miliamperes. Entonces, ya tuvimos lo que era en su forma fasorial y en su forma del dominio del tiempo. Entonces vemos que pasarlo de forma fasorial, pues nos facilita hacer las operaciones.
simplemente fueron multiplicaciones, y al final pasamos una forma de coseno. Nos olvidamos estar peleándonos con senos, cosenos, derivadas, integrales. Simplemente utilizamos lo que es álgebra simple. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿De dónde sacó el J5? ¿Dónde? ¿Ese? Ajá. Ah, tenemos el omega de omega 100. Recuerda que es omega C. Omega vale 100. El capacitor vale 50 microfaradios. Multiplica 100 por 50 micros. Ah, ok. Recuerda que micros es a la menos 6. Sí. Entonces va a dar 5 milis. 5 por 10 a la 3. Y recuerda que esa para menos 3 son los milis. Por eso sigue restando este mili. No coloco qué unidad es porque recuerda que eso sigue siendo una parte de imaginario. Ya hasta que acabamos las operaciones, pues sí, coloco que la unidad al final va a ser corriente. ¿Dudas? ¿Otra pregunta, duda? No. Ok. ¿Qué fue? Ya casi terminamos. Falta ver dos cosas más y ya. Bueno, es una cosa. Como vimos, pues ya nos dice cómo obtener valores utilizando lo que son fasores con simplemente elementos sencillos, simplemente un capacitor y una bobina. Pero ¿qué pasa cuando tengamos circuitos más complejos como los que hemos visto en corriente directa? Se empieza a ser un poco más laborioso la situación, pero en lo que se refiere a la parte de cálculos, pues incluso se puede hacer más fácil. Para poder hacer esto, nosotros podemos ver los elementos, tanto resistencias, bobinas y capacitores, en algo que se llama impedancia. Y la impedancia, un circuito es la razón de tensión en voltaje fasorial y de la corriente de fasorial de dicho circuito. En pocas palabras, la impedancia se escribe con Z, nos dice que es el voltaje sobre la resistencia, perdón, sobre la corriente. Y esto, si se acuerdan, pues no es otra cosa que la resistencia. De hecho, la impedancia, al igual que la resistencia, se mide en ohms. Pero no solamente puedo tener impedancias de resistencia, las puedo tener también de otros elementos. Por ejemplo, de la bobina, y espejo corriente, pues me quedaría esto. La impedancia de una bobina sería esto. Y la impedancia de un capacitor sería esto. ¿Qué importancia tiene hacer esto? Pues bueno, yo puedo tener un circuito como de ese estilo.
Tengo aquí un capacitor, la bobina y la resistencia. Como es un circuito de corriente alterna, pues yo puedo convertir cada uno de esos tres elementos en su forma fasorial, bueno, en su forma y de impedancia. Y puedo transformar esto de la siguiente manera. En forma de impedancia. La impedancia del capacitor, la impedancia de la bobina y la impedancia de la resistencia. Al ser elementos que se miden en ohms, yo puedo llegar y sustituir esto por esto. Y como eso se mide en ohms, las impedancias comparten la misma propiedad que las resistencias. Es decir, si yo quiero hacer una reducción de impedancias en circuitos en serie, pues recuerden que la reducción de resistencias en serie, pues será sumándolas. En ese caso, aplico exactamente lo mismo. Simplemente sumo las impedancias. Pero tomando en cuenta que cada impedancia de elementos, por ejemplo, de las capacitor de bobinas, tienen este valor. Yo al principio puedo llegar y hacer las operaciones. ZC más ZL más ZR será igual a una impedancia total. Ya al final llego y puedo sustituir cada una de ellas. Igual, si son en paralelo, aplico la misma técnica de reducción en paralelo. ¿Para qué hago esto? Bueno, para poder hacer más fácil mis cálculos. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No. Bien, jóvenes, ya para terminar esta parte de análisis en corriente directa, les puedo comentar, me hubiera gustado ver un poquito más. De hecho, no sé, creo que esta clase se hizo un poco pesada, dado que fue mucha información en muy poco tiempo, pero no quería que acabara la materia sin ver un poco de corriente alterna. De hecho, nos faltaría todavía ver un poquito más, dado que esto se amplía demasiado. Pero vuelvo a repetir, dadas las circunstancias, que bueno, no pudimos hacer un poquito más. Tenemos este ejercicio en la cual tenemos un voltaje bueno, tenemos que un base. Ahora les pongo el valor. Aquí tengo una resistencia y aquí tengo un capacitor. La resistencia es de 5 ohms y el capacitor es de 0.1 farad. Tengo aquí un voltaje y aquí una corriente. El voltaje Vs es igual a 10 coseno de 4t. Nos piden encontrar el valor de voltaje del capacitor en su forma de dominio del tiempo y la corriente del circuito en su dominio del tiempo. Si vemos esos elementos, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Cuál sería nuestra primera aproximación? O lo primero que tendríamos que hacer para poder obtener el valor de voltaje del capacitor y la corriente que hay en ese circuito. Primero identifico elementos. Primero, ¿qué valor tengo de omega?
10. ¿No? Omega. ¿Cuál Sí. es el valor de omega? Recuerden que este es la amplitud coseno de omega t. Omega es este Sí. valor de acá. Es 4. Sí. Sí, 4. ¿Y cuál es la forma fasorial, forma fasorial polar de ese voltaje? Se tomarían los 10 primero. ¿Sí? ¿Y cuál sería mi ángulo? Sería De 0. no ¿Qué tiene, es no 0? tiene ángulo. Pues no, ¿qué? Pues no existe un ángulo que esté sumando. Si no existe, pues se toma el valor que Sí. es 0. 0. Aunque no esté, se coloca y se toma como si fuera 0. Aún así, este valor de ángulo también tiene un efecto. Muy bien, llegamos a este punto. Si yo quiero obtener, por ejemplo, la corriente que pasa por aquí, pues, ¿qué podría hacer? Pues transformo los dos elementos en su forma y de impedancia. Si hago eso, el circuito quedaría así. Entonces hay que encontrar el valor, ese es BS, y la corriente. Y como son impedancias, puedo aplicar las mismas técnicas que vimos con resistencia. ¿Cómo obtengo la resistencia, bueno, la corriente en ese circuito? Pues aplico la ley de Ohm, en la cual la ley de Ohm es igual al voltaje sobre la resistencia. En ese caso serían las impedancias de resistencia más la impedancia del capacitor, que al fin y al cabo eso sería la impedancia equivalente. ¿Por qué? Porque estos dos están en serie. Si estuvieran en paralelo, pues bueno, tendría que ser la impedancia paralela, que como los mencionaba, se saca igual que las resistencias en paralelo. Si quiero obtener, por ejemplo, no ir directamente a esto, sino sacar lo que sería una impedancia equivalente o total, pues sería ZR más ZC, que si los sustituyo, pues vemos que la forma de impedancia de la resistencia pues no cambia, siendo 5, pero en el caso del capacitor, sí, que aquí sería igual a J omega y el valor del capacitor, que sería 0.1. Y omega, pues ya lo tenemos, que es 4, entonces sería J 4 por 0.1. Si hago la multiplicación, pues me quedaría que es J 0.4. Es una división que conviene hacer, convertir esto en su forma polar. Entonces ese J 0.4 nos quedaría como 0.4 con un ángulo de 90. Esta forma de 1 ¿cómo me quedaría si lo transformo a su forma en polar? Esto es rectangular.
es un real, ¿cómo me quedaría en su forma polar? Porque no puedo dividir directamente así. ¿Cómo me quedaría si yo transformo esto en su forma polar? Ese 1. ¿Cuánto les da de convertir este 1 en su forma polar? Si lo realizan, les dará que les va a dar 1 con un ángulo de 0 0 grados. grados. ¿Cuánto les da de dividir esto sobre esto? 1 entre 0.4. 1 sobre 0.4, ¿cuánto les da? 2.5. 2.5 con un ángulo de menos 90 grados. Pero otra vez, aquí tengo una parte real y aquí tengo un pasor en forma polar. Hay que convertir esto en la forma rectangular. ¿Cuánto les da convertir este fasor en forma rectangular? Saldría 0 y 2.5. ¿Cuánto? 0 y 2.5. 0 más J 2.5. Recuerda la J porque es la parte imaginaria. Ok. Si hacemos la suma de esto, pues reales con reales, imaginarios con imaginarios, como aquí no hay parte imaginaria, pues nos quedaría simplemente 5 más 2.5 J. Y esto sería en ohms. Entonces ya tenemos nuestra impedancia equivalente, que sería la suma de las dos. Ahora sí puedo aplicar para poder obtener lo que es mi corriente, que sería igual a B sobre esa impedancia equivalente. Si aplico eso, pues bueno, el voltaje, como lo tenemos acá arriba, sería 10 por el ángulo de 0 sobre 5 más 2.5 J. Como hay que dividir, pues otra vez hay que convertir esto en su forma polar. ¿Cuánto está? Forma polar, dijo. Sí, digamos esto es de forma rectangular. No podemos Ajá. dividir un polar por un rectangular. Hay que convertir esto a polar para poder hacer la división.
Sale 4.9. Un ángulo de 0.2. No sé si estoy bien. ¿Cuánto da? Ah, perdón, recuerda que eso es, ahí, aquí está mal. No es más, eso es menos. ¿Y por qué es Ok. menos? Por el ángulo de 90. Ajá. Sí, no, no es positivo, eso es negativo por este ángulo. $4.9, ángulo de -2, menos 0.21. ¿Seguro? Te da otra cosa. Checa bien cómo estás haciendo el cálculo. ¿Cuánto me dijiste que era? 4.9. No, no es 4.9. Mm. Es más, es un número más alto. Es 5 menos 2.5 J. ¿Por qué vamos a hacerlo? ¿Por la forma directamente de la calculadora de polares rectangulares o utilizando el teorema de Sale Pitágoras? ¿Ande? 5.5 entonces. Sí, 5.59, que lo redondeamos sería 5.6 con un ángulo B. Ángulo menos 26.5. Sí, menos 26 son 57, creo que te da. Si hacemos la 56. división, ¿cuánto te da? 1.7. 1.78. Si aquí te dan tomar por lo menos dos decimales para que esté un poco más exacta la situación, Sí. con un ángulo, pues bueno, 0 menos 26.57, pues estaría de 26.57. Y eso sería la corriente que pasa a través del circuito. Voy a borrar esto de acá. Voy a borrar esto. Lo de arriba. Eso. Bueno, esto de acá. Sí. Entonces, la corriente que pasa por ese circuito, ¿cómo sería en forma en dominio del tiempo? Aquí lo tenemos en fasor, ¿no? ¿Cuál sería su forma en dominio del tiempo? ¿Qué tengo aquí? Forma fasorial. ¿Cómo paso eso a dominio del tiempo? 1.78 ¿Sí? por el coseno de 4t Y 4t, más el ángulo que ahí sí, tenemos acá. el ángulo de abajo, 26.57. Aquí serían, pues, nada más que me faltó espacio en el pizarrón. Ya conseguimos lo que es el voltaje, tanto en forma fasorial como en su forma del dominio del tiempo. ¿Qué nos falta obtener todavía? El voltaje del capacitor en dominio del tiempo. ¿Cómo obtengo este voltaje? Puede ser de dos formas. Una, utilizando lo que era el divisor de tensión para obtener ese valor. Pero si hago eso, pues bueno, sería volver a hacer cálculos con los fasores. Y pues ya como queremos evitar ese tipo de situaciones, pues simplemente puedo aplicar la otra fórmula, en la cual voltaje es igual a la corriente por ese fasor. Si sustituyo este valor, pues ya tengo la corriente, que es 1.78
por el ángulo de 26.57 por el fasor del capacitor, que sé que el fasor del capacitor es 1 sobre J omega y el valor del capacitor. Y como lo vimos hace rato, esto es 0.4 con un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Recuerden que 1 sobre el capacitor, que era J, omega era 4, aquí el valor del capacitor es 0.1. Hacemos esto, tendría que es J 0.4. Y como vimos hace rato, esto es 0.4 con un ángulo de 90. Pues aquí lo tenemos directo. ¿Cuánto les da de esta división? 4.45. 4.45 con un ángulo de... Los ángulos se restan, ¿verdad? Sí. En divisiones, los ángulos se restan. En multiplicaciones, los ángulos se suman. O sea, los 26 menos los 90 serían menos 64. No, sí, menos 64 si hacemos este acercamiento. Sí. Bueno, serían, bueno, si te dan más un poco exacto, sería 63.4 ángulos. Entonces ya tenemos lo que es la corriente que pasa por esta capacitor, que es esto en forma fasorial, el voltaje del capacitor, que es este en forma fasorial. Simplemente nos falta obtener el voltaje en su forma de dominio del tiempo. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el voltaje del capacitor en dominio del tiempo? Hay que convertir esa verdad otra vez. Esto, convertirlo a dominio del tiempo. ¿Cómo nos quedaría? 4.45 por el coseno de... Otra vez estamos en 4t. Sí. Recuerden que este omega no va a cambiar en todo el tiempo, de hecho se va a quedar ahí, a menos que el ejercicio te indique que es una suma de omegas, cambiaría, pero este omega va a ser el mismo para tanto corrientes como por voltaje. Ok, y entonces sería ángulo de menos 63.40. Exacto. Ángulo de menos 63.4 grados. Y eso es un voltaje. Sí. Entonces, de esta manera, en un circuito, ya sea en serie o en paralelo, conviene aplicar es convertir tanto mi resistencia como mi capacitor en fasores. Y en fasores aplico lo mismo como si fueran resistencia. En este caso, yo apliqué directamente cambiar los fasores a su valor. Hay ejercicios y hay autores que dejan tal cual los fasores y ya hasta el final sustituyen el valor. A mí se me hace un poco más complicado, dado que hasta el final, como son muchos fasores y muchas jotas, a veces se puede uno confundir. Conviene más que desde ese principio ya tengamos esos valores. Muy bien, jóvenes, con esto, cómo transformar a fasores, cómo utilizarlos como si fueran resistencias y cómo cambiar de su forma fasorial a su forma de dominio del tiempo. ¿Alguna duda? No. Muy bien. Pues bueno, jóvenes, como les comentaba, pues me ha gustado tener un poco más de tiempo. Bueno, en este caso fue un problema mío de una planeación, una planeación un poco... Bueno, hubo algunos problemas dentro de todo este curso y pues bueno, ya no pudimos ver un poquito más a fondo esto.
como vieron esa clase en particular, pues sí, un poco rápida y llena de mucha información. Hubiéramos abarcado esto tal vez en por lo menos unos 2, 3 días, pero pues sí, bueno, se sintió demasiado. Como os comentaba, tiene que entregar su reporte desde el domingo. De esto va a haber preguntas en el examen, por lo menos 2 circuitos como estos. De todas maneras, yo les voy a dejar un banco de ejercicio desde lo que vimos de la parte de capacitores hasta aquí, para que lo hagan. Igual, no se preocupen, los ejercicios van a ser similares a esto, y no les voy a poner cosas más complicadas. A lo mucho tal vez aquí ponga otro elemento que tenga una bobina, pero pues bueno, es en paralelo y aplica lo mismo que vimos en resistencias. Reducen la resistencia utilizando la forma de paralelo. ¿Ok? Pues bueno, ya sería eso sería lo último que vamos a ver en la clase. Pues más que nada me gustaría agradecerles a los que estuvieron la mayoría de las clases, su tiempo y bueno, vuelvo a repetir, espero que todo esto que acabamos de ver, que vimos en esta materia, pues bueno, les pueda servir en materias futuras. Y por ese momento no abarcamos todo, nos faltó un tema que ver para, pues bueno, tengan una idea. Igual, espero que todo esto que hayamos visto les funcione no solamente aquí, sino también en la parte de su vida laboral. No me queda más que agradecerles su tiempo, a los que subieron a los que subieron y a los que han visto los videos. Pues nada, solamente de gracias, que les vaya bien en su examen, tengan unas lindas vacaciones, disfrútenlas y esperemos regresar y vernos pronto. Bien, jóvenes, entonces el lunes es el examen. La hora, obviamente, tuvo el examen como eso de las 10 de la mañana. Tendrían hasta 10 de la noche, 12 horas para poder resolver el examen y entregarlo el día lunes. El día martes sería el último día para entregar a los que todavía deban la unidad 1. Igual si todavía deben actividades de la unidad 2, entreguenlas antes del día lunes para que se tomen como, no se tomen como repite, o como recuperación. Se entregan después del lunes, todo se tomará como recuperación. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ya no me queda más que decir. Nos estaremos viendo próximamente. Gracias, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego.